¿Es posible ser libre cuando el mundo que te rodea está diseñado para aislarte? Esta es una cuestión muy interesante que engloba completamente los tres libros que he terminado de leer hace poco. Si bien este canal se lo he dedicado mucho a las películas, he decidido hacer una especie de extensión en esta parte, donde a pesar de que las películas me encanten, me llama mucho la atención el tema de extenderme más a la información de la película o de la historia mediante los libros, que obviamente pues estoy hablando de libros que han sido adaptados al cine o inclusive a la televisión. En este caso he leído tres libros que tienen sus adaptaciones y las voy a mencionar. A pesar de que estaba buscando libros relacionados a que fueran de autores latinoamericanos o libros pues fundamentales de lo que vendría siendo la cultura latina, aún así estos libros engloban, como ya mencioné, el tema del aislamiento, de la prisión, tanto física como mentalmente. Esto se me hizo algo que me hizo como un boom. Dije, no puedo creer que haya leído tres libros de lo mismo. Y justamente anteriormente a esos tres libros había leído este cuento, historia, relato de Stephen King, que es el de Shawshank Redemption, la redención de Shawshank, o Sueños de fuga, que también tuvo su adaptación. De hecho, ese libro le hice un video anterior a este que lo pueden ver en el canal. Aquí la cuestión es que yo estaba buscando algo completamente diferente y me volví a topar con la misma pared. Primero voy a empezar con el libro que empecé a leer en febrero, que fue el de El lugar sin límites de José Donoso, que es este. Este lo compré en Amazon en cuanto terminé de ver la película porque la película me gustó bastante. Está dirigida por Arturo Reinstein y me parece que es pues mexicana totalmente la película. De hecho esa película le iba a dirigir Luis Buñuel, pero por no encontrar al actor protagónico que vendría siendo quien encarna a la Manuela en esta novela, eh, decide pues dejar el proyecto y Arturo Reinstein lo toma, ¿no? Y hace la adaptación. La película la recomiendo, es muy buena, pero el libro mil veces mejor. La verdad la disfruté mucho más, comprendí más y sobre todo me pareció una historia completamente diferente como está escrita esta novela. Me gusta mucho y bueno, también lo empecé a leer por el tema de que estaba buscando pues algún libro que hablara sobre la resiliencia, también sobre la comunidad LGBT y también respecto al sexo reprimido, por así decirlo, ¿no? A la sexualidad reprimida más que nada. Y este libro engloba esos tres apartados de una forma fantástica y también pues habla acerca de la pobreza, decadencia de una ciudad, un pueblo, ¿no? Y me parece algo bastante curioso, ¿no? Que haya encontrado exactamente esto en ese libro. Después empecé a leer este por el tema variado que tiene, como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Este sí es de una autora mexicana. No sé si ya mencioné que este es un libro de un autor chileno, José Donoso. Y este lo empecé a leer por tres razones. Estaba buscando un libro que hablara sobre la cocina, que fuera de un autor o autora latinoamericana, y también que hablara desde la perspectiva de la mujer. Y este libro englobaba también esos tres apartados y lo empecé a leer justamente el 8 de marzo y lo terminé en 2 meses. No porque se me hiciera pesado, sino porque pues estaba haciendo otras cosas ya más enfocadas en lo que es pues mis estudios. Y al terminar de leerlo quedé fascinado, me pareció una obra increíble. También tuvo adaptaciones, tuvo la película de los 90 y esta nueva adaptación que ha hecho HBO, que es una especie como de miniserie o serie novela, también muy comentada. Y bueno, me gustaría hablar más de este libro en futuros videos quizás porque también habla de muchos temas. También habla acerca de la maternidad, de la familia, de estos espacios que se adaptan conforme el estado de la persona. También esta metáfora de la comida y pues el amor, ¿no? Y pues es también como muy en el tema, en el rollo de lectura fantástica, ¿no? De fantasía. Eh, como lo hacía, por ejemplo, Gabriel García Márquez, ¿no? En sus novelas. Realismo mágico. Y luego, y por último, terminé de leer El Gallo de Oro, de Juan Rulfo. Muy popular, obviamente, este autor mexicano, uno de los grandes, si no es que el gran pilar de la literatura mexicana.
Aquí la cuestión es que al terminar de leer el libro miré la adaptación más popular, que esa también, no, esa no la dirigió Arturo Reinstein, esa la dirigió otro, pero esa la protagoniza López Tarso y es una película que casi nada o poco tiene que ver con la novela. Hicieron una adaptación muy libre, un final muy diferente al libro. El libro es mucho más oscuro, por lo tanto qué bueno que luego miré la película antes de verla y leer el libro después. Y también está otra película que esa sí la dirigió Arturo Reinstein, que es El Imperio de la Fortuna. Esa la tengo acá apuntada, que esa es de los 80 y creo que esa es mucho más fiel a esta novela que la película pasada, que la película pasada es un clásico y esta es un poco desconocida. Y hace poco hicieron una novela del Gallo de Oro, no sé cómo esté, pero es una superproducción mexicana que hicieron. Y bueno, aquí la cuestión es que el Gallo de Oro habla mucho acerca de la ambición, también habla acerca de la pobreza, habla acerca de la suerte, un círculo o un ente central, un eje central más bien en esta novela es la suerte, el abuso de los animales también, una cosa bastante cruda, y pues la oscuridad, ¿no? La corrupción, este tema acerca de las apuestas y cómo es que este personaje principal se corrompe en esta pequeña novela. No es muy larga, como unas 170 páginas, no, como unas 70 páginas, no es tan larga, es un cuento. Pero también lo disfruté bastante. Las tres novelas me encantaron y al final decidí investigar un poco acerca de reflexiones, ¿no? De qué opino de estos libros y qué opino acerca de, pues, qué me han aportado, ¿no? Pero ante mi búsqueda encontré algo muy curioso y es obviamente lo que mencioné al principio, de cómo es que hay un mundo que es una prisión en los tres personajes protagónicos de esas tres novelas. En el caso de Lugar Sin Límites es el pueblo. El personaje de la Manuela es digamos que una composición entre hombre y mujer porque es un hombre que hace shows, un showman, que pues en este caso se le podría denominar como travesti, y él vive en un lugar que es como una especie de espacio burlesque y pues le pertenece, ¿no? Él es dueño de este lugar, pero aquí la cuestión es que lo vemos desde la perspectiva como de una prisión. Por más que él ha querido o ha intentado la forma, ¿no?, de salir, es el mundo en el que él vive y es un mundo bastante crudo, oscuro y violento. Y aquí el protagonista de la Manuela pues tiene un final, un destino bastante trágico que pues no voy a hacer spoiler, pero he de decir que te deja como bastante frío, ¿no?, al final. Y justamente él crea ese entorno, ¿no?, también a partir de su forma de ser, de la gente que lo rodea, como por ejemplo su hija, tiene una hija este personaje, algo que creo que rompe muchos esquemas en el año en que se hizo este libro y sobre todo pues el tema tabú, ¿no?, acerca de ser un hombre travesti. Y bueno, yo no lo considero tal como eso, ¿no? Yo lo considero más como un showman. Pero aquí esta cuestión es fundamental para entender todo este mundo que rodea al personaje principal y que obviamente hace y lo hace a él, ¿no? Hace que sea quien es. Y luego también está, pues como agua para chocolate, el tema también de esta prisión, también física, o sea, estamos hablando de prisiones físicas, donde aquí la prisión es por parte de la cocina y de este rancho que tiene la protagonista Tita. Y pues obviamente la prisión de la familia, que una especie de tradición donde ella, al ser la menor, tiene que cuidar a su madre mayor, a su madre ya anciana. Ella tiene que mantenerse sin estar con amantes, sin estar con novio ni casarse. Y ante esto pues decide dejar todas estas emociones en la cocina. Y la cocina es como su vida. También hay otros espacios dentro de la novela, como lo puede ser la casa del Dr. Brown, que es un personaje también fundamental. O también este lugar donde guardan a las gallinas, a las aves, también ese es otro espacio que al final sirven
para hacer estos, digamos que, lugares de salvación ante tantas problemáticas que suceden alrededor del personaje principal, que es Tita. De nuevo, yo recomiendo mucho leer el libro, pero no dudo que las adaptaciones sean buenas o sean también nutritivas, ¿no? Tengan ahí muchas cosas interesantes. Y ya por último, El Gallo de Oro. Aquí lo que pasa es que es una prisión mental acerca del personaje principal, que es un personaje que nace de la pobreza, que lo vemos al principio en ese estado y luego va creciendo conforme va haciendo apuestas con su gallo, en este caso el gallo que de ahí nace el título, ¿no? Su gallo dorado. Y llega a un punto donde él vive en una casa, en una especie de rancho mansión, donde él se aísla completamente del mundo y ahí vive haciendo apuestas y corrompe completamente a su mujer, que es la Caponera, otro personaje fundamental, importantísimo en esta historia. Y él crea pues esta prisión, ¿no? Ella también crea una prisión mental. Pues esto es más rollo psicológico más que nada, pero a mí se me hace muy curioso porque también aquí las coincidencias no solamente tienen que ver con esto de la prisión, sino también del hecho de la libertad, ¿no? Que tanto estos personajes tuvieron la oportunidad de ser libres y no lo quisieron porque están en un lugar completamente cómodo, eh, bajo sus estándares. Al final termina, creo que las tres novelas en tragedia, en la perdición de los tres personajes. Acá como Agua para Chocolate es un poquito diferente, se va más del lado de lo romántico, pero obviamente también es la conclusión trágica, embellecida. Y también pues habla de otras cosas, esos tres libros, que también me pareció como una especie de coincidencia. Acá las apunté y puse, por ejemplo, el tiempo, que las tres tienen, estas tres novelas tienen como saltos de tiempo muy obvios. Se nota más, creo que en la de Como Agua para Chocolate, y también con Lugar sin Límites. Lo que pasa es que es una novela que no te percatas cuando hay brincos o saltos del tiempo, es muy ambiguo eso, y eso la hace también una novela muy especial y muy interesante y muy entretenida. Las causas y efectos, eso ya lo hablé, es el tema acerca de cómo estos personajes tienen este tipo de problemáticas al punto de que al final pues los perjudica de una manera terrible, pero también dadas por unas intenciones, como por ejemplo en el caso de Tita. Acá ella está enamorada y dado a eso pues su alma se va transformando, no corrompiendo tanto, pero sí va teniendo problemas en su vida, que todo nace a partir de que no está con el hombre que ama, ¿no? Que ama con pasión. Y por ejemplo, en El Gallo de Oro, pues lo que pasa es obviamente el tema del dinero, ¿no? De esta forma de desquebraje del personaje principal, cómo es que se va transformando en un ser codicioso, que le importa el dinero, que deja al lado pues las cosas fundamentales como lo es la humildad, y termina siendo pues casi el villano de la novela, ¿no? Igual no quiero dar muchos spoilers, pero también tiene un final bastante frío y un tanto pues pesimista, muy pesimista. Y en Lugar sin Límites sucede lo mismo, causa y efecto. El personaje principal, que es la Manuela, no quiere irse de ese pueblo, ama a un hombre que tristemente pues se aprovecha de ella o de él, y al final lo que pasa pues es una tragedia. De nuevo, causa y efecto. Y bueno, es muy curioso todas las metáforas que abordan esos tres libros. De nuevo, me encantaría hablar de esos tres libros individualmente, creo que sería lo correcto. De hecho, es uno de mis planes hablar a profundidad de esas tres historias y sobre todo darles así como relevancia, ¿no?, a los temas que abordan, y hacer pues un análisis más profundo, ¿no?, acerca de estas tres novelas. Yo recomiendo las películas, pero obviamente esos tres libros son impresionantes en cuanto a el ritmo, en cuanto a historia y en cuanto a crudeza. Y las películas, no voy a decir que son más ablandadas, más family friendly, pero acá lo que pasa es que las películas se nota mucho que quisieron embellecer
por medio de la cultura, ¿no? Son muy coloridas, mientras que los libros son bastante grises. Y bueno, la marginalización está a la orden del día en estas tres novelas. Es yo creo que el final del video y muchas gracias por ver.